Amigos imaginarios o fantasmas. Una pregunta que solemos hacernos cuando nuestros hijos, sobrinos o niños de nuestro alrededor nos cuentan de aquellos entes con los que tienen mil aventuras. Y es que sí, pareciera que a esa edad los más pequeños de la casa son los más sensibles ante estos hechos, pues la mayoría de nosotros ha experimentado o escuchado de algún familiar que en su niñez hablaba solo, jugaba solo, se divertía solo, pero que sin embargo juraba siempre estar acompañado. Así pues, esta noche les traigo una recopilación de relatos aterradores que narran estos sucesos y algunos otros ejemplos de actividad paranormal experimentada durante la infancia, por lo que espero ya tengas lista tu taza de café y te sientas cómodo, pues ya te encuentras en mi pesadilla. La siguiente historia está relacionada con mi sobrina, quien siempre nos aseguraba que tenía amigas imaginarias, y esto hasta cierto punto nos pareció completamente normal, ya que siempre se ha pensado que los niños, sobre todo cuando son pequeños, pueden tener este tipo de amigos. Sin embargo, hubo una ocasión en la que algo muy extraño le sucedió, y esto a su vez dejó muy asustada a su mamá. Los hechos transcurrieron cuando mi sobrina tenía unos 3 o 4 años aproximadamente. Yo siempre iba a visitar a mi hermana y cada que le preguntaba por la niña, ella me respondía que estaba encerrada en la habitación jugando. Según esto, a mi sobrina solo le gustaba jugar ahí y al principio no le vimos nada de malo a eso. Un dato importante en esta parte de la historia es que dentro del cuarto había un gran ropero de madera, el cual había pasado de generación en generación por varios miembros de nuestra familia, pero a pesar de su antigüedad, este estaba muy bien conservado. Y por esta razón mi hermana seguía haciendo uso de él, guardando su ropa y algunas otras cosas importantes. De igual forma, es importante mencionar que este ropero siempre estaba bajo llave. Guarden bien este hecho, por favor. Bueno, retomando la historia, en una de esas tardes en las que visité a mi hermana en su hogar, ella me contó que cierto día se puso a limpiar su casa y mientras esto pasaba, mi sobrina, como de costumbre, le dijo que iría a su cuarto a jugar, a lo que la pequeña subió y se encerró en la habitación. Mi hermana continuó con su limpieza y hasta ese momento todo transcurría normal. Pero luego de un par de horas y estando por terminar el quehacer, mi hermana se dio cuenta de que mi sobrina aún permanecía encerrada, pero no hacía ningún tipo de ruido, por lo que decidió ir a la habitación para cerciorarse de que todo estuviera en orden, pero al momento de abrir la puerta se llevó una muy desagradable sorpresa, pues mi sobrina no estaba en la habitación. Ante esto, mi hermana se asustó, pero trató de calmarse pensando que tal vez la niña estaba en otro lugar de la casa, por lo que comenzó a llamarla por su nombre, pero ella no respondía. La buscó por todos lados y no la encontraba. Mi hermana, ya bastante preocupada, regresó a su cuarto y la empezó a llamar, diciéndole que dejara de jugar, que parara ya la broma, que simplemente saliera de su escondite, pero a pesar de eso, mi sobrina nunca respondió. Fue justo en ese momento cuando mi hermana pensó en buscar en el ropero, y si por alguna razón ustedes se preguntan el por qué no lo hizo antes, deben recordar que este siempre permanecía cerrado bajo llave, por lo que en principio era imposible que la niña hubiera entrado a él, pues la llave la tenía mi hermana. Pero bueno, mi hermana tomó la llave y luego de un par de intentos, finalmente pudo abrir la puerta de aquel pesado ropero, encontrando entre la ropa a su pequeña hija, la cual actuaba como si no quisiera ser encontrada. Fue en ese momento que mi hermana comenzó a preguntarle a mi sobrina qué hacía ahí, cómo se había metido y sobre todo, por qué no respondía cuando ella le estaba hablando. Mi sobrina no estaba asustada ni nada por el estilo, pero una vez fuera del ropero, le dijo que su amiga, la señora, y su niña le habían dicho que ella se metiera ahí. Mi hermana se asustó ante tal comentario y comenzó a preguntarle quién era esa señora. La niña le dijo que era una mujer que tenía el pelo largo y que siempre estaba acompañada de una niña casi de su edad. Según ella, estas eran sus amigas con las que siempre iba a jugar y que vivían dentro del ropero. La señora abrió la puerta del ropero y me dijo que si quería seguir jugando con ellas me tenía que esconder aquí y no hacer ningún tipo de ruido, porque de lo contrario nos descubrirían y nunca más volverían a ser mis amigas.
Ante tal respuesta, mi hermana se asustó demasiado y esa misma tarde sacó todas sus cosas del ropero y se deshizo de él, llevándoselo al basurero más cercano. Desde ese día, y por extraño que parezca, mi sobrina dejó de mencionar a sus supuestas amigas y en la actualidad, ella ya no parece recordarlas. Quisiera poder decirles qué era aquello que ella veía, pero no lo sabemos. Hasta aquí mi relato y dulces sueños, familia. De niña solía acostarme tarde porque me costaba conciliar el sueño y solo al ver la televisión, poco a poco me vencía. Recuerdo que una noche en particular me senté en el sillón de la sala y comencé a ver la televisión. Extrañamente, esa noche me quedé dormida muy rápido y cuando desperté ya eran aproximadamente las 3 de la mañana. Así que me levanté del sillón, apagué la televisión y me dirigí a mi cuarto para seguir durmiendo. Mientras pasaba por el pasillo que conducía a mi habitación, empecé a escuchar mucho ruido en la calle. Los sonidos que percibía eran voces de varias personas. Podía oír que estaban hablando, pero por más atención que ponían no lograba entender lo que decía. Sinceramente no me dio miedo escuchar eso a pesar de la hora, pero lo que sí me despertó fue una gran curiosidad por saber quiénes eran esas personas que estaban afuera, así que con un poco de cautela, regresé a la sala y me dirigí a la ventana que daba directamente a la calle. Con mucho cuidado y sin hacer ruido, comencé a abrir la ventana poco a poco, y al mirar hacia afuera vi a muchas personas muy extrañas. Habían niños, adultos y ancianos, pero lo raro era que todos estaban vestidos de blanco y tenían un aspecto completamente pálido, además de que constantemente susurraban cosas y a pesar de que yo estaba un poco más cerca de ellos, seguía sin poder entenderlos. Vi que todos avanzaban muy despacio y de manera muy extraña estas personas se hacían cada vez más altas. Al prestarles más atención, noté que llevaban una vela encendida en sus manos. Para este momento yo ya estaba hipnotizada al observar a esas personas, ya que todo lo que estaba ocurriendo me parecía muy curioso. De repente, sentí que alguien me tapó los ojos con las manos. Volteé asustada y me di cuenta que era mi mamá. Ella me tomó del brazo, cerró la ventana y me llevó rápidamente a mi cuarto. Yo no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Solo se me ocurrió que tal vez mi mamá se había enojado conmigo por estar mirando por la ventana a altas horas de la madrugada. Sin embargo, una vez que ya estábamos en mi cuarto, mi mamá, un poco exaltada, me preguntó si había visto hasta el final del camino por donde esas personas estaban caminando. Yo estaba un poco confundida por su pregunta, así que simplemente negué con la cabeza. Después de eso, mi mamá me abrazó y alcanzó a decirme: Gracias a Dios. Sentí que mi mamá estaba entre enojada y asustada, así que decidí no preguntar nada más por esa noche. Ella se quedó conmigo para dormir y a la mañana siguiente le pregunté por qué había reaccionado de esa manera la noche anterior. Mi mamá empezó a contarme que lo que vi era la marcha de los difuntos. Sin entender nada, le pregunté qué significaba eso. Ella me dijo que eso ocurre justo en octubre, cuando se acerca el Día de Muertos, y que mi abuelita decía que ellos elegían a la persona que vería esa marcha. Lo escalofriante de todo esto es que se dice que en esa marcha una persona se acercará al elegido y le entregará una veladora más grande que la que llevan todos los demás. La persona elegida deberá aceptar dicha veladora sin excusa alguna, y cuando la marcha finalice, se dice que esa veladora se convertirá en un hueso, el cual se debe llevar al cementerio y enterrarlo, pues de esta forma quedará salvado. De lo contrario, si te asustas o no sabes qué hacer con ese hueso, las almas de los difuntos vendrán por ti y te unirán a su eterna marcha. Después de esa explicación, mi mamá me llevó con una señora que me hizo unos baños, los cuales supuestamente me ayudarían a limpiar y cerrar los ojos. Según la señora, con todo esto dejaría de ver estos sucesos extraños, y al parecer, todo eso funcionó, ya que desde ese día jamás volví a escuchar o ver algo raro. Ahora les pregunto, ¿ustedes habían escuchado de la marcha de los difuntos?
Buenas noches. Antes de comenzar, quisiera que por favor me dejaran en anónimo. Hace unos años, mi esposo, mi pequeño hijo y yo nos mudamos a la finca de mi suegro, lugar que por cierto era muy antiguo y algo escalofriante, pero que sin embargo, por el estado económico en el que nos encontrábamos, tuvimos que aceptar como nuestro nuevo hogar temporal, al menos hasta que mi esposo lograra conseguir empleo y pudiéramos estabilizarnos. Mi pequeño recién había cumplido sus 3 años de edad y es él quien se vuelve el principal protagonista de esta historia. Pero bueno, no nos adelantemos. Las primeras noches que pasamos en aquel lugar fueron de lo más normal y durante el día, aparte de los quehaceres cotidianos, también teníamos que ver a los animales de mi suegro, pues ese fue el único favor que nos pidió a cambio de permitir que nos quedáramos en su finca. Total, que esto se convirtió en nuestra rutina de aquella primera semana, hasta llegada la noche de aquel oscuro sábado. Esa noche, mientras dormíamos, extraños pasos se comenzaron a escuchar por los pasillos, por lo que me alarmé y comencé a insistirle a mi esposo que alguien había entrado en la finca. De manera instintiva él se levantó e inmediatamente ambos nos dirigimos al cuarto de al lado, pues lo primero era verificar que nuestro pequeño estuviera bien. Pero por extraño que esto pueda parecer, entre más cerca estábamos de la puerta de aquella habitación, escuchábamos que mi hijo hablaba con alguien. La voz de la otra persona era aguda, pero rasposa, simplemente muy extraña. Y esto nos alarmó demasiado, pues en aquel lugar no había nadie más aparte de nosotros tres. Con cautela, mi esposo finalmente entró al cuarto de nuestro hijo, y para su sorpresa, él estaba sentado en el piso, manteniendo una charla con la nada. ¿Con quién hablas, mi amor? Le dijo. Mi hijo giró la cabeza para vernos y nos dijo que con Anais, que era su nuevo amigo, el cual se sentía muy solo en la oscuridad. Esto nos dio mucho miedo, y más cuando al él regresar la mirada al lugar donde supuestamente estaba su amigo, nos dijo que éste ya se había ido. Tan pronto terminó de expresar estas palabras, un frío arrollador se apoderó de la casa, y nosotros con temor, pero sin expresárselo a nuestro hijo, lo tomamos en brazos y lo llevamos a nuestro cuarto. A la mañana siguiente, mi esposo salió, pues una oferta de trabajo se le había presentado, por lo que me quedé solo en la finca con mi hijo. Esa tarde, cuando me dispuse a ir a dejarle de comer a los animales de mi suegro, le dije a mi pequeño que me acompañara, pero él extrañamente me dijo que no, que quería quedarse a ver caricaturas con su nuevo amigo. Su respuesta, aunque inocente, me provocó mucho terror, pero tampoco podía obligarlo a ir conmigo. Así que decidí dejarlo ver sus caricaturas, y total que ya estando con los animales, vi algo que me alteró de inmediato. Verán, el lugar en el que se encontraban los animales de mi suegro era el más elevado de la finca, por lo que sin problemas podía ver la entrada de esta con gran facilidad, y es gracias a esto que observé que mi hijo intentaba salir de la finca. Llevaba una pequeña mochilita y para cuando comencé a correr para intentar alcanzarlo y sobre todo detenerlo, él logró abrir y salió corriendo. Ante esta situación, mi instinto de madre me dominó, por lo que me llené de un vigor sobrehumano y corrí lo más rápido que pude hasta la entrada. Al salir, vi a mi hijo acercarse peligrosamente a una barranca cercana a la finca y esto me aterrorizó demasiado. Así que corrí lo más rápido que jamás había corrido en mi vida. Y sí, milagrosamente logré detener a mi hijo. Logré evitar que cayera por la barranca. Entonces, lo tomé de sus pequeños hombros y lo cuestioné. Le dije qué era lo que estaba intentando, que por qué había salido de la casa y sobre todo, que por qué había intentado acercarse a ese lugar tan peligroso. Nanais quería que lo acompañara. Está solito allá abajo. Tú tienes a mi papá. Y Nanais me dijo que viene mi hermanito en camino, por lo que ellos te harán compañía. Y yo le haré compañía a él. Escuchar lo noble e inocente de sus palabras me erizó la piel. Le dije que él no tenía que acompañar a nadie, que su lugar era conmigo y que dejarme me dejaría muy triste. Después de esto lo abracé, lo llené de besos y entré nuevamente a la finca con él. Luego de unas horas, finalmente llegó mi esposo y yo le relaté todo lo sucedido,
pues nuestro hijo en verdad estaba intentando irse de la casa y saltar por aquel barranco, pues a cada oportunidad que yo lo dejaba solo, él intentaba salir de la finca. Yo le rogué que por favor nos fuéramos, que por favor saliéramos de ahí, pues algo intentaba arrebatarnos a nuestro pequeño. En este punto, quisiera decirles que inmediatamente nos fuimos de la finca, pero esto no fue así. Tardamos una semana más en marcharnos, pero gracias a Dios, durante esa semana, mi hijo ya no volvió a intentar esa locura, además de que en ningún momento le apartaba la vista. Hoy mi hijo ya tiene 7 años y quisiera añadir algo más a esta historia. Hace unos meses volvimos a regresar a la finca, pues mi suegro organizó una comida en aquel lugar y durante esta convivencia nosotros le contamos lo que vivió nuestro hijo durante aquellas semanas que estuvimos en su finca. Lo extraño viene con la respuesta que él nos brindó. Mira, hija, no sé qué tanto tenga de coincidencia esto, pero hace ya bastantes años un pequeño cayó por la barranca, más o menos por ese punto. El niño se llamaba Fernandito. Fue ahí cuando caí en cuenta. Mi hijo, en aquel entonces tenía 3 años, por lo que no hablaba muy bien. Quizá él no podía decir Fernandito, y por eso le decían Anais. Esto recordando que a veces a los Fernandos se les dice Nandito o Nando, de cariño. No lo sé, pero esa es la única conclusión a la que he llegado. Quizá ese ente, ese fantasma en verdad quería la compañía de mi hijo, y de no ser porque yo lo noté, quizá hoy no tendría a mi pequeño a mi lado. Quisiera saber qué es lo que opinan ustedes, y gracias por escucharme. ¿Qué tal las historias? ¿Ya te arrebataron el sueño? Bueno, si es así, te recomiendo te tomes estos minutos de descanso para suscribirte y dejarnos un like en el video. Créeme que de esta manera nos apoyas enormemente y nos hace saber que nuestro trabajo sigue siendo de tu agrado. Ahora sí, luego de estas pequeñas recomendaciones, continuemos con el terror de esta velada, pues aún continúas en mi pesadilla. Hace tiempo, cuando tenía alrededor de 8 años, siempre dormía en la cama de mi mamá. Ya saben, por terrores nocturnos. En aquel entonces, ella siempre era la primera en despertarse y yo me levantaba un poco después, sobre todo los fines de semana. Cuando bajaba a la cocina, mi mamá ya estaba terminando de hacer el desayuno y después de eso, siempre desayunábamos juntas. En este punto, debo confesar que estos recuerdos son los que más atesoro en la vida. Sin embargo, cada que alguien me pregunta por mi experiencia en esta etapa de mi niñez, yo siempre revivo aquel momento en el que el terror fue el protagonista, aquel recuerdo que aún hoy en día me sigue aquejando. Cierto sábado en la mañana, cuando comencé a despertarme, vi a alguien parado cerca de la puerta del cuarto donde dormíamos. En ese momento, asumí que era mi mamá, pero algo era diferente, pues ella permanecía con la cabeza agachada, vestía de manera extraña, con la ropa sucia y rota, y sostenía una escoba vieja en sus manos. Parecía estar barriendo, y al menos hasta ese momento ella no se había percatado de que yo ya estaba despierta. Solo seguía barriendo, sin moverse ni un centímetro de aquel lugar en el que estaba. Esta situación me resultó muy extraña, y más cuando tan solo unos minutos después, esa figura por fin levantó la mirada. Su rostro parecía ser el de mi madre, pero algo me decía que no era ella, que se trataba de alguien más. Se me quedó viendo de una forma muy agresiva y en silencio. Yo inocentemente le sostuve la mirada y le regresé una amable sonrisa, pensando que tal vez mi mamá estaba enojada. Ma, ¿me puedes preparar un chocomilk? Por favor. Sin embargo, ella solo me devolvió una mirada de odio y sin decir una palabra se dio la vuelta y salió corriendo del cuarto. Atónita y algo asustada, solo alcancé a decirle: Mamá, ¿por qué estás molesta? Seguido de estas palabras, me levanté de la cama y corrí hacia el pasillo para alcanzar a mi mamá y poder tomarla del brazo. Pero para mi sorpresa, en aquel pasillo no había nadie. Esto me confundió muchísimo.
pues en ningún momento había escuchado a mi mamá correr. Y esto me llenó de terror, pues era imposible que ella hubiera corrido tan rápido, y sobre todo sin hacer ruido, pues para empezar, la madera de las escaleras solía rechinar a cada paso que daba sobre de ellas. Sin pensarlo, corrí hasta las escaleras, bajé rápidamente, y entonces escuché que alguien hacía ruido en la cocina, por lo que caminé hacia allá. Cuando llegué, vi a mi verdadera mamá preparando el desayuno y escuchando música. Estaba completamente concentrada en sus actividades y llevaba puesta una ropa totalmente diferente a la que había visto en la otra persona. Cuando mi mamá se percató de mi presencia, se giró y me saludó con un Buenos días, mi amor. En ese momento, un escalofrío recorrió toda mi espalda, ya que me di cuenta de que la persona que había visto en el cuarto efectivamente no era mi mamá. Me quedé en estado de shock por un momento, casi sin poder articular palabra durante unos minutos. Y luego, reuní el valor suficiente para preguntarle a mi mamá si ella había subido al cuarto. Pero ella me respondió que no había subido en ningún momento desde que se levantó. Y al verme tan extrañada y asustada, me preguntó qué sucedía, si algo malo me había pasado, y yo le respondí que no, que solo era una pregunta sin más. Nunca le conté a mi mamá lo que pasó, y en aquel entonces, siendo tan pequeña, no sabía qué pudo haber sido aquello que vi. Hoy en día, imagino que aquel ente quiso hacerme daño imitando la apariencia de mi mamá, pero por algún motivo no lo logró. Tal vez por eso estaba tan molesta. No lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Yo tengo una experiencia que me sucedió cuando era pequeño, la cual me dejó muy atemorizado y de alguna forma algo traumado. En aquel entonces tenía alrededor de 9 o 10 años. Sinceramente no lo recuerdo con exactitud, pero lo que sí recuerdo es que era el año 2014. En ese año, mi papá trabajaba en una empresa de comida rápida, y en su trabajo había una señora que se hizo muy amiga de mi papá por un tiempo. Recuerdo que cierto día mi papá la invitó a la casa y rápidamente ganó mi confianza, al punto de que me gustaba mucho platicar con ella. De niño me encantaba ir al campo y ver a los animales, correr por el pasto, etc. Todo eso, mi papá ya se lo había contado a esa señora, por lo que el día que vino a visitarnos, me dijo lo siguiente. Tu papá me comentó que te gusta mucho el campo, ¿verdad? Bueno, pues mi casa está en un lugar así. ¿Te gustaría ir conmigo? En ese momento me emocioné demasiado y le dije que sí, a lo que ella me dijo que podía ir cuando yo quisiera. Luego de algunos días, esa señora le insistió a mi papá para que me dejara ir a su casa un fin de semana, y por la confianza que existía entre ellos en ese momento, mi papá accedió. Así que aquel viernes, después de regresar de su trabajo, mi papá preparó mi maleta y temprano en la mañana, esa mujer pasó por mí. Ese día, estaba muy feliz porque pensaba que vería muchas vacas, caballos, toros, etc. En el camino, me di cuenta de que la casa de la señora estaba realmente lejos. Incluso salimos de la ciudad. El viaje fue realmente largo y cuando llegamos, lo primero que vi fue un río. Después de dejar mis cosas, le pregunté si podíamos ir y ella aceptó. Salimos de su casa y fuimos al río, donde conocí a otros niños de mi edad y algunos un poco mayores que yo. Estos últimos me dijeron que no se podía nadar en ese río, aunque no recuerdo por qué, pero insistieron en que no me metiera. Pasé un buen rato ahí, y justo antes de regresar a la casa de la señora, esos niños mayores me mencionaron que últimamente habían ocurrido cosas extrañas por esa zona. En ese momento, pensé que tal vez solo intentaban asustarme, por lo que no les dije nada y finalmente regresé a la casa de la mujer. Cuando entré, vi a otros niños en la casa. Resultó que eran los hijos de la señora. Ella nunca había dicho que tenía hijos, y a pesar de mi edad, eso me pareció un poco extraño. En fin, comimos todos juntos, y por la tarde-noche me puse a jugar con los niños hasta que sin darnos cuenta ya eran casi las 11 de la noche. En ese momento, la señora bajó de su habitación un poco nerviosa y nos dijo que teníamos que irnos a dormir. Vi cómo empezó a cerrar todas las puertas y ventanas con seguro,
Incluso la puerta principal la cerró con llave y le puso un sillón, como si quisiera trancar la puerta. Yo solo la observaba, pero me parecía muy extraño y en mi mente solo me preguntaba por qué hacía todo eso. Al subir al segundo piso de la casa, pensé que sus hijos tenían su propio cuarto, pero me di cuenta de que nunca los dejaba dormir solos. Cuando subimos, nos llevó directamente a su habitación, donde vi cómo encendía una veladora frente a la imagen de una virgen que tenía. Hasta ese punto, todo lo que había visto lo consideré normal, pero todo cambió con el paso de las horas y después de acostarnos a dormir. De repente, entre sueños comencé a escuchar un llanto que me fue despertando. Todavía estaba algo adormilado, pero pude ver que uno de los hijos de la señora estaba llorando mientras ella intentaba calmarlo. A pesar de sus esfuerzos, el niño no dejaba de llorar mientras decía lo siguiente: ella me dijo que me quiere llevar. En ese momento, afuera de la casa se empezó a escuchar un gran alboroto de gallinas, como si estuvieran peleando entre sí. Yo estaba demasiado asustado, pero nunca le pregunté nada a la señora hasta que de repente los sonidos de las gallinas cesaron. Pensé que todo se había calmado en ese momento, pero no fue así, pues pocos minutos después empezamos a escuchar un golpe fuerte en el techo. Miré hacia arriba y en ese instante sentí una desesperación muy grande porque no sabía qué estaba pasando. Las cosas extrañas no acabaron ahí, porque después de aquel golpe en el techo se empezó a escuchar como si alguien estuviera golpeando la ventana del cuarto de la mujer. Fue en ese momento cuando ella nos ordenó a mí y a su otro hijo que nos alejáramos de la ventana. Rápidamente nos levantamos de la cama y nos fuimos hacia donde estaba ella junto con su otro hijo, que no dejaba de llorar. Los golpes en la ventana cambiaron a unos rasguños muy desagradables y el miedo se había apoderado completamente de mí. La mujer comenzó a sollozar y gritar: déjame tranquila, déjanos en paz. No sabía a quién o a qué le estaba diciendo eso, pero lo único que hice fue arrodillarme, cerrar los ojos y empezar a rezar todo lo que sabía. Los ruidos no cesaban, pero a pesar de eso, no dejaba de rezar y de repente, no sé qué me pasó, pero parecía que poco a poco me estaba desmayando o algo por el estilo. Sin más, dejé de escuchar todos esos ruidos extraños. No estoy seguro si realmente perdí el conocimiento o si algo más me ocurrió, pero cuando recobré la conciencia ya había amanecido y me encontraba en otro cuarto. Lo más extraño es que llevaba puesta otra ropa. No entendía nada lo que estaba pasando. Incluso pensé que todo lo había soñado. Salí rápidamente de esa habitación y abajo me encontré a la señora muy tranquila. Nada que ver con la mujer desesperada que yo había visto durante aquella noche. También noté que todas las ventanas, especialmente la puerta principal, seguían aseguradas, justo como la señora las había dejado la noche anterior. Le pedí que por favor abriera, ya que quería salir, y ella abrió la puerta, pero al salir me encontré con una escena que me dejó traumado por algún tiempo. Justo afuera de la casa habían unas gallinas negras desmembradas, e incluso en la pared de la casa habían marcas como de sangre. Al ver eso, regresé a la casa de la señora muy asustado y busqué con la mirada a sus hijos por todas partes, pero no los vi en ningún lado. Tampoco se escuchaba ruido que indicara que estaban arriba, en el cuarto de la mujer. Sinceramente, esto me causó mucho escalofrío, ya que se suponía que las puertas y ventanas estaban aseguradas y que la señora solo abrió la puerta cuando se lo pedí, así que sus hijos no pudieron haberse salido. Tenía tanto miedo en ese momento que comencé a llorar. A la señora no le quise preguntar por lo que había pasado, y menos por dónde estaban sus hijos. Pero después de eso, solo le pedí su celular porque quería llamar a mi papá. Ella me dijo que me quedara una noche más y que luego me llevaría a casa, lo cual me pareció muy raro, porque parecía que ignoraba todo lo sucedido. Pero después de insistir, ella finalmente me prestó su teléfono. Con mucho miedo y desesperación, le dije a mi papá que viniera por mí. Él me preguntó qué había pasado, pero solo le dije que ya no quería estar en ese lugar. Después de un rato, mi papá llegó y sin decirle nada más a la señora salí corriendo de su casa y lo alcancé en la calle. Luego de llegar a casa,
Le conté todo a mi papá y él se quedó muy sorprendido y trató de calmarme. Lo más extraño fue que al día siguiente dice mi papá que aquella mujer no se presentó a trabajar y no contestaba las llamadas. No sé qué fue lo que realmente sucedió esa noche, pero me resulta curioso porque esa mujer me invitó a su casa a pesar de conocer la situación. Solo Dios sabrá cuál era la finalidad de tenerme ahí. Cuando crecí, quedé intrigado por saber por qué desperté en otro cuarto y con otra ropa, pero sobre todo, qué les pasó a los hijos de la señora y por qué ella estaba tan tranquila como si nada hubiera pasado. Es algo que hasta el día de hoy no puedo olvidar y considero que fue lo peor que he vivido. ¿Ustedes qué creen que haya sido? ¿Brujas? ¿Un demonio? ¿O solo la malicia de aquella mujer? Bueno, familia, hasta aquí los relatos de terror de esta noche. Por ahora, solo me queda decirte que siempre estés atento de los niños que conozcas, pues quizá aquello que tú consideras parte de su imaginación se trate de algo más, algo que solamente ellos pueden ver y sentir. Nos vemos la próxima semana con más relatos y más terror, pues todos ustedes formaron parte de mi pesadilla.